Saludos a los colegas y a los participantes de este foro chat sobre las pausas recreativas y las pausas activas. Bueno, comienzo diciéndoles que les voy a colocar unos 12 audios con unas figuras intercaladas entre los audios, un poco para reforzarlos. Quien le habla es el terapeuta ocupacional Luis Arturo Díaz. Yo también soy gerente de una empresa que es LMS Salud Laboral de aquí de Venezuela y tenemos una réplica en República Dominicana. Realmente el tema de la pausa activa queremos darle la connotación de ciencias porque realmente quien diseña, elabora y ejecuta un programa de pausa activa debe tener una formación en la ciencia de la kinesiología, que es una ciencia que los terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas conocemos y manejamos muy bien. Este foro chat, entonces, vamos a aperturarlo con una historia de lo que más o menos pensamos nosotros que es cómo se inició la pausa activa cronológicamente. Y luego le vamos a dar una serie de tips para terminar en unas breves palabras de cómo se debería elaborar el proceso, el programa de pausa activa en una empresa que nos contrate. Bueno, espero que estos 12 audios les sirva para aclarar algunas dudas. De todas maneras, el material de apoyo les va a permitir complementar la información que les vamos a dar en el transcurso de este foro chat. Iniciemos. En este segundo micro voy a hablarles sobre la historia, un poco como yo la entendí desde que conozco la ejecución de las pausas activas. Primero, hay que centrarnos en que la Primera Guerra Mundial provocó que las mujeres entraran a las empresas a sustituir a los hombres que debieron salir a la guerra. Y en ese interín, luego que terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1925, las empresas de la República de Polonia, que eran empresas navieras, comenzaron a aplicar la gimnasia como pausa. Ellos lo comenzaron llamando gimnasia de pausas. Luego, al transitar un poco más en el tiempo, se unió Holanda y Rusia. Desde 1950 es reconocido en el ámbito laboral el uso de un espacio de tiempo para promocionar la salud a través del ejercicio. En este momento las pausas activas se llamaban gimnasias laboral. En los años 60, Bulgaria, Alemania, Suecia, Bélgica y el naciente Japón comenzaron a aplicar los programas de gimnasias laborales, pero ahora lo llamaron gimnasia laboral compensatoria. Y para 1995, la Organización Mundial de la Salud ratificó y junto con el Ministerio, con la Organización Internacional del Trabajo, de que las pausas laborales compensatorias eran eficientes para prevenir los trastornos musculoesqueléticos. Y de ahí entonces se adoptó como una doctrina de que las empresas se comenzaran a hacer este tipo de programas. En nuestro país, la LOCIMAC estableció en la norma técnica de manejo manual de carga la aplicación de las pausas activas, pero no como un único elemento preventivo, sino que tenía que ir acompañado a un cambio de actividad que lo vamos a llamar rotación de puesto de trabajo, y esto dentro de un marco de la ISO 2260, la cual establece que 2 horas en una misma actividad tienen que tener un momento de pausa y cambiar el grupo muscular, ya que las pausas activas lo que busca es activar los antagonistas de los músculos agonistas que han estado ejecutando una tarea. Eso lo vamos a empezar a ver en el próximo micro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la pausa activa? La pausa activa consiste en que el trabajador alcance un acondicionamiento muscular adecuado para enfrentar la actividad laboral desde un punto de vista muscular más adecuado. Las pausas activas se pueden realizar en diferentes momentos. Generalmente sugerimos que se haga una pausa activa introductoria al inicio de la jornada de trabajo. Esta pausa activa en grupo, con una dinámica de grupo que más adelante le voy a explicar, debe ser documentada para dejar evidencia de que se está ejecutando el programa de pausa activa. Luego, cada vez que el proceso productivo se detenga o cada 2 horas, dependiendo del proceso productivo,
vendrían a aplicarse las pausas compensatorias, pero en una forma individual. Cada trabajador deberá tener el compromiso de realizarla en estos momentos. Y al final de la jornada, se sugiere que antes de empezar el orden y limpieza del área de trabajo, se aplique una pausa activa, un poco para ayudar al proceso de prevención de posibles trastornos musculoesqueléticos. ¿En qué se sustenta esta práctica? Las normas técnicas de control y manipulación del levantamiento de carga y traslado manual de la misma, que está en la Gaceta Oficial 40.973 del 24 de agosto del 2016, en su artículo 4 establece que los patrones deben permitir el cumplimiento de periodos de recuperación de la fatiga muscular en los trabajadores que realicen tareas de manipulación manual de carga. Se debe establecer pausas activas y rotación en los puestos de trabajo. Incorporar a 2 o más trabajadores cuando la tarea así lo requiera, la demanda física, entre otras medidas que reduzcan el tiempo de exposición. Las medidas que se adopten deben ser el resultado de la evaluación de los puestos de trabajo, o sea, el estudio de ergonomía, las cuales se realizarán con la participación de los trabajadores. Aquí hay un punto importante. Esa evaluación ergonómica lo que hace realmente es valorar la kinesiología de los movimientos y los planos del movimiento para poder luego adecuar la pausa activa a ese grupo muscular antagonista de este proceso de trabajo. O sea que una persona que va a planificar un programa de pausa activa debe tener una formación muy buena en kinesiología para poder entender el por qué y el para qué hacer ejercicio durante los procesos de trabajo. Una de las justificaciones para hacer pausa activa son las posibles consecuencias. En un estudio que se realizó por la OIT, dice que el estrés afecta un 26% de las mujeres y un 14% de los hombres. Pero yo creo que ahorita por la situación país debemos estar más allá de un 50% de la población, tanto de hombres como mujeres. También puede el trabajo producir fatiga visual. El trabajo puede producir dolor en la espalda, sobre todo en la espalda baja. Puede provocar dolor en la zona del túnel del carpo. Y puede darse un síndrome que es el síndrome del trauma acumulativo, que no es más sino que por la cantidad de movimiento que puede estar ejecutando un trabajador en un puesto de trabajo, puede haber este trauma acumulativo. Para eso es la rotación de tareas, para cambiar los grupos musculares y para eso el refuerzo de la pausa activa para proteger y dar equilibrio al sistema muscular esquelético. Los beneficios de la pausa activa, realmente en la parte fisiológica, aumenta la circulación sanguínea, mejora la movilidad articular y la flexibilidad, mejora la postura, disminuye la tensión, mejora la adaptación al puesto de trabajo, mejora la salud en general. En lo psicológico, favorece el cambio de una rutina, mejora la autoestima, mejora la capacidad de la concentración. En lo social surgen nuevos líderes que aquí la persona que sea monitor debe estar pendiente porque hay líderes natos a los que podemos aprovechar a que se asocien al que el programa de pausa activa como TIC no dependa de un terapeuta o no dependa de un monitor en específico, sino que cualquier trabajador con iniciativa puede tomar la rienda de la ejecución de la pausa activa un día a la semana o los días de la semana en que no asista este monitor. En lo social también mejora el contacto personal. Hay muchas personas que solo se saludan, pero no se conocen como personas, ni siquiera conocen su nombre, sino que saben que trabajan en el mismo sitio. Esto es lo que también va a favorecer la integración social, va a favorecer el sentido de grupo y va a mejorar las relaciones laborales, tal como lo plantea la OIT a través de su programa Solve. Explicarle un poco lo que es la indicación y la contraindicación de las pausas activas. Para eso vamos a invocar el artículo 33 de la norma técnica de manipulación de carga. Este artículo nos habla de que hay una población vulnerable en los trabajadores y está conformada por las madres que están en el periodo de lactancia materna, los adolescentes, las personas que tienen discapacidades y aquellos trabajadores que tengan enfermedades crónicas o de transmisión. El SIDA es una de las enfermedades de transmisión que ellos
mencionan, ¿ok? Esta población debemos que hacer un ajuste con la pausa activa a su condición y por eso una de las primeras premisas que yo predico es que debe ser hecho por un terapeuta ocupacional o un fisioterapeuta que tienen conocimiento de lo que es la kinesiología del cuerpo y lo que son los planos de trabajo dependiendo de la movilidad que tenga ese trabajador en ese proceso productivo. Igualmente, aquellos trabajadores que tienen lumbalgias o dolores en la columna baja o en la columna alta, cervicalgia, se benefician de los programas de pausa activa porque les va a ayudar a fortalecer las musculaturas, sobre todo la región abdominal para el caso de las lumbalgias. Eso nos lleva a que, acompañando el artículo 31 de esta norma técnica que prohíbe el uso de las fajas lumbares, tiene sentido, pues que si yo estoy fortaleciendo los antagonistas de la espalda, que son los abdominales, hay un equilibrio y las personas pueden ejecutar las tareas de agacharse que se hace con los glúteos y con los miembros inferiores, más no con la columna vertebral que deberá mantener contraída esta musculatura con los codos pegados al cuerpo. Esa sería la forma de ejecutar esa acción de levantamiento y descenso de carga. Pero las pausas activas pueden incorporar movimientos o ejercicios para fortalecer esta musculatura y aquí viene el término entonces de isotónico. El isotónico son aquellos momentos de contracción muscular sostenida que tienen una contraindicación. Si el paciente es hipertenso, cardiópata, va a elevar su tensión arterial, también va a producir ácido láctico, por lo tanto no se puede mantener sostenido este tipo de contracción y tiene que combinarse entonces con ejercicios dinámicos. Para eso predicamos que debería ser una contracción no sostenida no más de 30 segundos por un periodo de reposo o de movimiento de 30 segundos. O sea que en el término de un minuto la persona debería estar moviéndose a alrededor de 20 a 25 repeticiones por minuto. Eh, para la población entonces que tiene algún problema de vulnerabilidad, habría que hacerle una indicación precisa de este proceso, pero también participan de las pausas activas, no tienen una restricción. Ejercicio isométrico. Bueno, puedo mencionar tres, la técnica de Croisier, la técnica de Kutter y la de Müller. Yo realmente sugiero la de Croisier porque se le pide a la persona que haga una contracción de fuerza máxima. Esa contracción va a durar 6 segundos, un tiempo de reposo de 3 segundos y le va a permitir realizar de 25 a 30 repeticiones en un minuto. La frecuencia en que se debería ejecutar los ejercicios de pausa activa debería ser 2 veces mínimo por turno de trabajo. Ahí donde predicamos que sea al inicio y al final del turno como una medida mínima de ejecución. Eso también para tener la práctica de poder recolectar las firmas de la participación de los trabajadores. Las pausas activas entonces las vamos a clasificar en tres grupos. Lo que vamos a llamar grupo A van a ser los trabajadores que ejecutan tareas de manejo de cargas. Cuando hablemos del grupo B, estamos hablando de aquellos que permanecen sentados la mayor parte de su tiempo de trabajo, un 75% del tiempo de trabajo de 8 horas, o sea, 6 horas, como es el personal administrativo, etcétera. Y un grupo C, que son los trabajadores que permanecen de pie y de forma estática, ¿ok? Cada uno de estos grupos va a tener una característica muy particular en el momento de programarle la ejecución de su pausa activa. Para el grupo A, que es el que con mayor frecuencia demanda hacer pausa activa, debemos poner atención todo lo que es el fortalecimiento de la zona lumbar y por eso los ejercicios abdominales de contracción en esta área son sumamente importantes, ¿ok? Al igual que mantener la extensión de los miembros superiores y con ejercicio de flexión de los miembros inferiores. Con esta combinación se puede hacer la programación de la rutina a ser ejecutada. ¿Cuándo se debe ejecutar? Ya les dije, al inicio del turno, al final del turno, como rutina obligante.
Y dejamos una rutina libre, que serían cuando los trabajadores vean que el proceso productivo se detiene o cuando, por ejemplo, un trabajador administrativo va al baño, va a tomar agua, etcétera. Serían los momentos de hacer esa pausa activa individual. Voy a hablarle ahora de las 10 razones por las cuales debemos realizar pausa activa. Realmente esto lo tomé de unos especialistas en la Epovida Sana en el 2013 en Bogotá, durante el Festival de Hábitos Saludables de la Salud. La primera de estas premisas es que disminuye el estrés, sobre todo ahorita en Venezuela es una necesidad sentida en la población de nuestros trabajadores. Segundo, favorece el cambio de postura y de rutina. Tercero, libera el estrés articular y muscular. Cuarto, estimula y favorece la circulación sanguínea, sobre todo porque va a aportar mayores nutrientes y oxígeno a nuestro cuerpo. Quinto, mejora la postura. Sexto, favorece la autoestima y la capacidad de concentración. Séptimo, mejora y va a motivar y mejorar las relaciones interpersonales, sobre todo promoviendo la integración social de los trabajadores. Octavo, disminuye el riesgo de enfermedad profesional. Noveno, promueve el surgimiento de líderes, y estos nuevos líderes son importantes porque nos van a coayudar a ejecutar las rutinas diarias de pausa activa. Y décimo, mejora el desempeño laboral de los trabajadores, que lo van a hacer con una mayor disposición y capacidad para el hacer. Hablemos sobre los primeros auxilios. Realmente la situación de tener un grupo de seres humanos realizando una actividad, sobre todo al inicio del turno, es la posibilidad de que ocurran algunos incidentes a los cuales debemos tener una cierta preparación para poder abordarlo. Antes de iniciar esta, debo darle un concepto de lo que es primeros auxilios. Realmente primeros auxilios no es lo que vemos en la práctica, que las personas están aprendiendo a colocar inyecciones, a tomar tensión arterial, tienen que tener un botiquín de primeros auxilios con una serie de cosas adentro, gasa, tijera, alcohol. Realmente los primeros auxilios no es eso. Los primeros auxilios es un procedimiento que se hace para preservar la salud de las víctimas de algún accidente o de alguna enfermedad repentina. Esto, mantener la salud de estas personas o también protegerlo de que se vaya a agravar su condición, es realizado con los insumos e implementos que tenemos encima. Realmente para ejecutar los primeros auxilios no hace falta un botiquín de primeros auxilios, sino saber racionalmente qué hacer. Lo primero que debemos preguntar es qué pasó o hace cuánto pasó, y eso es la observación de esa víctima. Luego debemos pensar qué hago, que es parte del entrenamiento que debemos tener. Si no sé qué hacer, bueno, debo rezar. Rezar también ayuda a confortar a la víctima, y paralelamente debemos llamar a alguien que nos preste esos primeros auxilios, solicitándolo a través de teléfono o solicitando al servicio médico que se apersone al sitio. Luego llegará el comité de emergencia o el servicio médico y aplicarán las acciones prehospitalarias que deban hacerse. Pero yo debo saber algunas cosas básicas para poder aplicar primeros auxilios como tal. Les repito, si no sé qué hacer, mejor no hago nada y rezo, porque el rezar ayuda a confortar a la persona que ha sufrido el accidente o el incidente, y entre los dos podemos esperar que vengan y nos auxilien. Una de las primeras medidas que debemos hacer es tomar pulso. En pausa activa acostumbramos a tomar el pulso para ver cuánto es el gasto cardíaco que está teniendo el trabajador en la ejecución de la actividad muscular que le estamos sometiendo. Entonces se toma el pulso al inicio y el pulso al final, y este pulso, si no tiene una separación de más de 4 ítems, ahorita le explico, este corazón no está siendo sobreexigido. Si estás bien cercano unos de otros, está bien. Si está muy alejado, hay un gasto cardíaco que debemos monitorear y vigilar, y en principio reeducar el proceso de ejercicio en esta persona. Para tomar el pulso se hace en la arteria radial.
con el dedo índice y medio. En el material de apoyo le estoy colocando una tabla donde aparece la forma como se tomaría el pulso, se presiona y se va liberando, y al sentir que palpita comenzamos a contar las veces que contaron en 10 segundos. Por ejemplo, si contaron 12 pulsaciones en los 10 segundos que estuvieron tomando la muestra, lo van a llevar a la tabla y van a multiplicar, y 12 por 6 son 72 pulsaciones. Si la persona comenzó con 72 pulsaciones, al final de las pausas activas se eleva a 16 pulsaciones, está siendo sometido su corazón a un gasto cardíaco y debemos reducirle un poco la rutina por unas semanas hasta que esas pulsaciones se acerquen o sean bien cercanas unas de otras. Durante la práctica de la pausa activa también se pueden producir esguinces, sobre todo en las damas que usan tacones, se le puede torcer el tobillo, etcétera. Y ahí, bueno, habría que aplicar medidas de primer auxilio. Igualmente, por la mala alimentación que estamos teniendo, pueden haber momentos donde las personas puedan sentir una serie de síntomas como sudor frío, ponerse pálido en extremo, intranquilidad o confusión, pulsos rápidos y débil, respiración agitadas y rápidas, náuseas y vómitos, hasta llegar a desplomarse. Estas personas pueden ser víctimas de una hipoglicemia o pueden ser víctimas de otros procesos, y entonces tenemos que aplicar los primeros auxilios para garantizar la oxigenación del cerebro. Esto no es más sino levantar las piernas para que el retorno venoso sea favorecido y este cerebro mantenga una buena oxigenación. Yo creo que con estas medidas rápidas que le acabo de dar de pausa activa y el material de apoyo que le estamos dando, podemos superar entonces este escollo de la aplicación de los primeros auxilios. Ok, terminado la parte sobre los primeros auxilios, dejemos un poquito las pausas activas y voy a comenzar a referirme a las pausas recreativas, que aunque son programas diferentes y son llevadas y son promovidos por instituciones diferentes, cuando tenemos los encuentros con los trabajadores podemos ejecutarlas en nuestra labor diaria y cotidiana en un programa empresarial. Primero comencemos por entender qué es la gimnasia, digo, qué es la pausa recreativa. La pausa recreativa es una estrategia que fue formulada por el educador Paul Denison en 1969, quien acuñó el concepto de kinesiología educativa. Eso lo hizo en su centro de aprendizaje en California, en los Estados Unidos. Él postulaba que la gimnasia cerebral se propone hacer que cualquier habilidad se convierta en refleja y automática. Algo que hacemos cotidianamente como leer o conducir se ha vuelto fácil y cotidiano en función de esta gimnasia cerebral que comenzamos a realizar desde el mismo proceso que adquirimos la capacidad de leer o de conducir. Él predice de que nuestro cerebro aprende en una forma unilateral y en bloque, y postula de que debemos hacer ejercicios cognitivos y musculares que nos permitan diferenciar los hemisferios cerebrales para hacernos más eficientes. En cuanto a la intervención recreativa y las pausas activas recreativas, se postula que es una modalidad corta de hacer este tipo de rutinas. De hecho, el INCRE habla de no más de 10 minutos que deberían realizarse por lo menos 2 veces al mes, y debe ser documentada a través de una lista de asistencia de los participantes con un apoyo gráfico, o sea, fotográfico de la ejecución de estas actividades. En nuestra opinión, yo siento que los servicios de seguridad y salud deberían incorporar a los terapeutas ocupacionales más activos o a los fisioterapeutas más activamente para la realización de estas pausas activas recreativas. ¿Ok? Según el INCRE, las pausas activas recreativas van a mejorar la salud física y mental de los trabajadores, crea y fortalece el trabajo en equipo, previene las enfermedades ocupacionales, reduce los accidentes de trabajo, fomenta la integración familiar y aumenta la productividad en la entidad de trabajo. O sea que tiene unos objetivos muy parecidos a la pausa activa. Las pausas recreativas entonces nos dan un concepto y nos dice que es una actividad integrada de corta duración. Se desarrolla en un tiempo de 10 o 15 minutos
Va dirigida a los trabajadores desde su espacio y tiempo laboral. La misma promueve la prevención de enfermedades ocupacionales. Esta actividad debe ser impulsada desde la unidad recreativa laboral y ejecutada con un mínimo de 2 veces por mes. Las actividades sugeridas para los trabajadores serían gimnasia cerebral y dinámicas de integración. Yo ahorita quiero incluir un ítem que no estaba en la agenda preliminar, pero creo que es importante, que es la característica del recreador, el facilitador o el monitor de pausa activa. Pienso que el facilitador o recreador de las pausas activas, como preferamos llamarlo, debe tener unas habilidades personales para este tipo de acción y se las voy a resumir de esta forma. Primero, no debe tener miedo de hablar en público y hacer el ridículo, porque muchas veces las pausas activas o las pausas recreativas nos van a poner en una circunstancia muy parecida a esta situación, ¿no? De creerse que estamos haciendo el ridículo. Segundo, tenemos que tener dominio de manejo del grupo ante la protesta y los comentarios adversos. No engancharnos, no caer en diálogo, sino que simplemente el trabajador que no desee participar en la pausa activa o la pausa recreativa, colóquenlo en una lista y notifíquelo al comité, puesto que es un programa que está exigido por el ICC a través de la norma técnica de manipulación de carga en el caso de la pausa activa, y en el caso de la pausa recreativa está establecido en las normativas del INCRE. Así que es el comité el que tiene que conocer de los trabajadores que no desean participar o que tienen una protesta sobre la ejecución de la actividad según su criterio. Tercero, tenemos que tener la capacidad de innovar, crear e imaginarnos al 100%, puesto que las pausas activas y recreativas no las podemos ejecutar aquí en Venezuela como se ejecuta en Japón, que es la misma rutina todas las mañanas. Aparte de cantar el himno de la empresa, se hace la rutina de ejercicio. Aquí nosotros en Venezuela tenemos que tener un poco más de iniciativa, de creatividad y de imaginación para hacer que se cumpla ese 100% de la actividad. Aquí viene una de las primeros tips. Deberíamos hacerlo en grupos, dinámicas de grupos y en grupos de cohesión. O sea, que podamos compartir áreas en algún momento determinado y agruparlas en un espacio donde preferentemente no sean personas que tengan un contacto muy habitual para ir mejorando entonces el proceso de sociabilización que busca este tipo de estrategia. Cuarto, no debemos depender de materiales, sino que se debe adecuar al momento determinado y los recursos que se cuente en ese momento determinado. Quinto, definitivamente nosotros debemos tener una gran capacidad de tolerancia y de aceptación de algunos comentarios, puesto que la pausa activa, eso va a ser predecible como ejecutor de una pausa activa o de una pausa recreativa. Entonces, ¿cómo diseñar el programa de pausa activa en una empresa? Realmente, acuérdense de la clasificación que les dije, grupo A, grupo B, grupo C. Eso quiere decir que no hay una pausa activa única para todos los trabajadores, sino que dependiendo del análisis kinesiológico que se haga de las dinámicas de trabajo, se establecerá entonces cuáles son los músculos antagonistas que debemos fortalecer, en qué postura, sedente o bípeda, se debe realizar la actividad. Y tercero, conocer a los trabajadores, porque aquellos trabajadores vulnerables o con una condición de salud especial requieren de una rutina de pausa activa un poco más diferenciada al resto de la población de trabajadores. Se debe elaborar un documento, tiene que pasar por el servicio médico preferentemente para que el servicio médico lo presente al Servicio de Seguridad y Salud y quede establecido como el programa de pausa activa a implementarse. Y lo otro, debemos dejar apoyo gráfico para los momentos de que no estén los monitores entrenados para dar la pausa activa. Cualquier trabajador se vuelva líder y pueda ejecutar la rutina que esté fija en un afiche o en algún documento a la luz pública de cómo se deben realizar los ejercicios y cómo el tiempo de duración de cada uno de ellos. Como sugerencia, yo siempre coloco como primer ejercicio enseñar a respirar.
Ese ejercicio de respiración va a permitir la oxigenación y la preparación de los músculos para el hacer. Entonces, todos los afiches de pausa activa que nosotros colocamos en las diversas áreas o dependencias, su primer ejercicio es común para todo el mundo y es el ejercicio de enseñar a respirar. Bueno, a manera de conclusión, puedo decirle que le estamos dejando un material de apoyo escrito de Chile y un material de apoyo de nuestra empresa, con lo cual nuestros profesionales revisan y se entrenan en esta área de las pausas activas. Sí quiero dejar como último mensaje que la pausa activa no es hacer ejercicio por hacer, es una estrategia de salud que está ideada, seguida y planificada por un profesional. Este profesional preferiblemente debería ser del área de la rehabilitación, terapeuta o fisioterapeuta, que conoce y entiende lo que significa la kinesiología, el cómo el cuerpo se mueve y cuáles son los grupos musculares que se mueven para entonces establecer los antagonistas que en cada área de trabajo o proceso productivo deberán ser fortalecidos para poder cumplir con la premisa de la prevención de salud. Las pausas activas entonces no son realmente ellas solas la única estrategia que va a evitar que un trabajador, por ejemplo, sufra de lumbalgia, sino que tiene que venir acompañada de otras medidas, como la educación de cómo realizar los levantamientos y descensos de carga y los cambios de actividad por lo menos cada 2 horas para permitir a otros grupos musculares poder producir equilibrio en el cuerpo de ese trabajador que está haciendo esa actividad. Bueno, vamos a abrir. Debo decirle antes de terminar también de que este mismo foro chat lo estoy grabando en un video y lo voy a colocar en YouTube. Le voy a dejar el enlace a continuación para que aquellos que quieran revisar o recordar algunas de las cosas que se manejó en este foro chat puedan hacerlo a través de este video. Y bueno, a partir de ahora abrimos el proceso de preguntas y respuestas para un poco complementar aquellas cosas que se me pudo haber pasado que no les mencioné o quienes quieran alguna ampliación de algún tema o ítem en este momento.